Bueno. Bienvenida Isabel entonces para comenzar este taller para conocer más sobre la Santísima Virgen. En tus manos dejamos este taller, Isabel, vamos. Bueno, muy bien, gracias Nicolás. Gracias a todos los que están ahí, que se quedaron. Bueno, Esther que dice que va a ir a hacer de comer a su marido, está muy bien, espero que se ponga prontito bien. Y en este día, como siempre, estamos siguiendo las apariciones de la Virgen. Voy a traer una que quizás algunas no conocen. Yo no la conocía, pero es muy interesante y es muy, muy actual también. O sea, no es de larga data. Pero vamos a comenzar con una oración, como siempre en nuestro taller. Y esta oración es justamente la que trajo a colación nuestro obispo de la diócesis Avellaneda de la Luz, ayer que fuimos a Luján como diócesis, ¿no? Y es de Monseñor Pironio, y está muy linda esta oración que él hizo. Nos ponemos entonces en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Esperanza, Madre de los pobres, Señora de los que peregrinan, óyenos. Hoy te pedimos por América Latina, el continente que tú visitas con los pies descalzos, ofreciéndole la riqueza del niño que aprietas en tus brazos. Un niño frágil que nos hace fuertes, un niño pobre que nos hace ricos, un niño esclavo que nos hace libres. Virgen de la Esperanza, América despierta, sobre sus cerros despunta la luz de una mañana nueva. Es el día de la salvación que se acerca. Sobre los pueblos que marchan en tinieblas ha brillado una gran luz. Esa luz es el Señor, que tú nos distes hace mucho en Belén, a medianoche. Queremos caminar en la esperanza. Madre de los pobres, hay mucha miseria entre nosotros. Falta el pan material en muchas casas, falta el pan de la verdad en muchas mentes, falta el pan del amor en muchos hombres, falta el pan del Señor en muchos pueblos. Tú conoces la pobreza y la viviste. Danos alma de pobre para ser felices, pero alivia la miseria de los cuerpos y arranca del corazón de tantos hombres el egoísmo que empobrece. Señora de los que peregrinan, somos el pueblo de Dios en América Latina. Somos la iglesia que peregrina hacia la Pascua. Que los obispos tengan un corazón de padre, que los sacerdotes sean los amigos de Dios para los hombres, que los religiosos muestren la alegría anticipada del reino de los cielos, que los laicos sean ante el mundo testigos del Señor resucitado, y que caminemos juntos con todos los hombres, compartiendo sus angustias y esperanzas. Que los pueblos de América Latina vayan avanzando hacia el progreso, por los caminos de la paz en la justicia. Nuestra Señora de América, ilumina nuestra esperanza, alivia nuestra pobreza, peregrina con nosotros hacia el Padre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta aparición que les traigo hoy, yo les voy a preguntar si la conocen, y se llama de Tre Fontaine, o sea, de las tres fuentes, y es en Roma. ¿La conoce alguna? Si la conocen, me dicen, y me va a alegrar. Pero si no, se van a alegrar ustedes al conocerla. Bueno. No la conozco. Ah, bueno, me alegro, porque así ahora la van a conocer. Yo también no la conocía hace un tiempo que la conozco, pero no la conocía y me llamó mucho la atención porque no es una aparición de hace muchos años y es en la ciudad de Roma.
las tres fuentes no son ese lugar donde se dice, se cuenta, que rodó la cabeza del apóstol Pablo, ¿no? Entonces se formaron tres fuentes porque saltó como 3 veces, ¿no? Bueno, Trefontaine es una de esos casos de apariciones que no son aprobadas formalmente, pero con culto permitido, una cuasi aparición, lo cual se puede inferir por medidas y gestos de algunos papas hacia el vidente y el lugar. Uno de tales indicios es la benevolencia mostrada por el Papa Pío XII, reinante en el momento de las apariciones, y a quien 10 años antes, como se verá, se le había advertido que en Trefontaine habría apariciones. Un apoyo concreto vino ciertamente del encuentro que tuvo el vidente, Bruno Cornacciola, con el mismo Papa el 9 de diciembre de 1949, al final de la celebración de la llamada Cruzada de la Bondad en la Plaza de San Pedro. En esa ocasión, Bruno le confesará al Santo Padre que justo 10 años antes, a su regreso de la Guerra Civil Española, había tenido la intención de matarlo, a lo que el Papa respondió con fin humor. Desde entonces hubo otros encuentros con el romano pontífice. O sea, este va a ser el vidente que tuvo la aparición de la Virgen y como acabamos de decir, él quería matar al Papa, a este Papa de hace 10 años, ¿no? 10 años antes. Con el tiempo, la autoridad eclesiástica competente no solo permitió el culto de la Virgen de la Revelación, así se llama la Virgen de la Revelación, sino que el Papa exhortó al vidente a tener charlas sobre su experiencia y bendijo una estatua que representaba a la Virgen de la Revelación, la que luego fue llevada en procesión desde San Pedro hasta el santuario de Trefontaine. La estatua es la misma que se encuentra frente a la gruta. En 1956, Pío XII permitió la construcción de una capilla para el culto y confió su custodia a los franciscanos menores conventuales. Más tarde, el mismo vicariato de Roma comenzó la obra de arreglo general del lugar, que ahora se llama el pequeño bosque sagrado de la Gruta Milagrosa. En 1997, Juan Pablo II aprueba la denominación Santa María del Tercer Milenio en Trefontaine. Todos estos hechos pueden válidamente interpretarse como aprobación, no formal, pero sí tácita. Porque ya al principio, cuando empecé con las apariciones, ¿se acuerdan que yo di como unos tips, no sé, algo como para que nosotros sepamos cómo interpretar las apariciones, como la Iglesia nos ayuda a discernir, ¿no? Lo que es verdadero, lo que es falso, y si la Iglesia está aprobando o no. Y bueno, una de las formas de dar aprobación, aunque no sea por ahí con digamos, algo formal, sino es que los papas vayan a ese lugar y permitan el culto, y ya es como una aprobación, porque si no, no van a hacer eso un papa, por supuesto, ¿no? Que es la autoridad máxima de la Iglesia. Bueno, especialmente en los primeros tiempos hubo escepticismo y dificultades, pero la Iglesia nunca planteó obstáculo alguno. Y Bruno Cornacciola fue invitado a menudo a hablar sobre su experiencia en varias ciudades italianas, incluso en los baluartes de sus antiguos compañeros marxistas y en el exterior. Siempre que aparece la Virgen hay, digamos, hay contradicciones, hay personas que no creen, que dicen que no, bueno, eso siempre sucede.
El Observatorio Romano, órgano oficial de la Santa Sede, enumerando en uno de sus artículos los santuarios marianos más famosos, incluyó el de Trefontaine. La aparición había sido anunciada 10 años antes a una mística. En 1937, Nuestra Señora había informado a la sierva de Dios, Luigina Sinapi, sobre las futuras apariciones en Trefontaine. Ocurrió cuando Luigina se acercó a la gruta cerca de la abadía de Trefontaine y entrando tuvo la visión de la Virgen llorando. La Virgen miraba hacia abajo. Sorprendida, Luigina observó el entorno y en un rincón encontró restos de un feto. Intuyó que eran los de un aborto, arrojados a aquel lugar oscuro, lejos de miradas indiscretas. Dolorida y movida por misericordia, enterró aquellos pobres huesos. Fue cuando vio que la Santísima Virgen la estaba mirando con ternura por su gesto de caridad, y le habló anunciándole: volveré a este lugar para convertir a un hombre que hoy lucha acervadamente contra la Iglesia de Cristo y quiere asesinar al Santo Padre. Luego le ordenó: ve ahora a San Pedro, allí encontrarás a una religiosa que te hará conocer a su hermano, que es un cardenal. Debes llevarle el mensaje. Y concluyó diciendo: desde este lugar estableceré el trono de mi glorificación en Roma. Tendrás que decirle al cardenal que pronto será el nuevo papa. La Sinápida, la señora esta, fue en busca de la mujer, descrita por la Virgen hasta en el aspecto físico, y la halla en la Basílica de San Pedro. O sea, la Virgen le dijo cómo era la mujer a la que tenía que encontrar y dirigirse, ¿no? Qué amorosa nuestra madre. Bueno, se trata de la hermana del cardenal Eugenio Pacelli. Sabemos que después, o Pacelli, que fue papa, ¿no? La mística habla con el cardenal, quien escucha con cierto desapego las palabras de esa mujer sencilla, pero animada de una fe muy profunda. La profecía se cumple. A los 2 años del encuentro, Eugenio Pacelli asciende al trono pontificio con el nombre de Pío XII. Es muy probable que por aquella profecía mariana que le incumbía, el nuevo papa haya tenido una actitud de particular disponibilidad hacia las apariciones de Trefontaine, demostrándose cada vez más convencido de su autenticidad. Y bueno, y cómo no, ¿no? Si la Virgen le dijo que va a ser papa y así resultó. Además, entre las palabras que la vidente romana había escuchado de Nuestra Señora y transmitido al cardenal, estaba el anuncio de la extraordinaria conversión de un anticatólico y de su total y activa participación en la Iglesia a partir del encuentro con la Virgen Santísima. Bueno, y ahora vamos a conocer al vidente. El vidente Bruno Cornacchiola nace en Roma el 9 de mayo de 1913. Fíjense la fecha, ¿no? O sea, las fechas son muy cercanas. En el seno de una familia sumida en la miseria material y espiritual. Su padre, a menudo borracho, se lo pasa en la taberna y su madre, que es el único sustento, por causa del trabajo, no se ocupa de los hijos. Así crece Bruno. A los 14 años abandona la casa y hasta que le toca el servicio militar vive como vagabundo, abandonado a sí mismo, en las aceras y en las zonas más escuálidas de Roma marginal. En 1936, y una vez terminado el servicio militar, Bruno se casa con Yolanda, de cuyo matrimonio nacerán 4 hijos, 3 de ellos antes de su conversión. Muy joven y poco después de casado, parte como voluntario del bando marxista en la Guerra Civil Española. En España conoce a un alemán protestante que le inculca odio al Papa y a la Iglesia Católica, tanto que en 1938, estando en Toledo
compra una daga a la que hace grabar en la hoja: muerte al Papa. Proyecta desde entonces dar muerte al romano pontífice. Después de la guerra española, Bruno regresa a Roma y trabaja como controlador de tranvía. Se une a un partido de izquierdas y a los bautistas, para luego pasar a los adventistas del séptimo día. Es entre estos últimos que se destaca por su celo fanático en la guerra contra la Iglesia, la Virgen y el Papa. Los intentos de Yolanda, su esposa, de convertirlo se ven todos frustrados. Consigue, a fuerza de mucho machacar, que haga los 9 viernes del Sagrado Corazón. Por su parte, Bruno hace todo lo posible por apartar a su mujer del catolicismo y llega a quemarle estampas de santos y destrozar el crucifijo de su esposa. Yolanda resiste, pero al final se ve obligada a apartarse de la iglesia y abandona los sacramentos. Así las cosas hasta la tarde de un 12 de abril de 1947, cuando la Santísima Virgen le cambia la vida, o más bien, da la vida a quien está sumido en sombras de muerte. Es el comienzo de las apariciones de Trefontaine. A partir de entonces, Bruno pasará el resto de su existencia defendiendo la Eucaristía, la Inmaculada y el Papa. Funda una obra catequética, la Sacri, o Sala Ardiente de Cristo Rey Inmortal. Viaja a distintos países como Canadá, Australia, para dar testimonio de su conversión y transmitir los mensajes que había recibido de la Santísima Virgen. Más de una vez se encuentra con Pío XII. También conoce personalmente a Juan XXIII, Pablo VI y San Juan Pablo II. Bruno Cornachora muere el 22 de junio de 2001, en el día de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, después vamos a saber por qué, ¿no? Porque, bueno, la mujer se acuerda que le había hecho hacer los 9 primeros viernes. Bueno, apariciones y mensajes. En 1947, el 12 de abril, es sábado en Albis, es decir, el sábado inmediato siguiente a la Pascua. Ese día Bruno busca un lugar tranquilo porque debe escribir un sermón para su comunidad adventista, en el que propone demostrar que María no había sido inmaculada en su concepción, ni había fundamento para sostener la virginidad y que la Asunción era pura fantasía. Sale de casa con sus 3 hijos, Isola, de 11 años, Carlos, de 7, y Gianfranco, de 4. Yolanda, su mujer, no los acompaña. Debido a problemas de transporte, le es impedido ir donde había pensado, y termina en la vía Laurentina, cerca del convento trapense de Trefontaine. Son alrededor de las 2 de la tarde. El lugar es igualmente apto para su cometido. Mientras los 3 niños juegan, Bruno se dedica a escribir, consultando la Biblia para encontrar los pasos adecuados sobre los que apoyar su tesis. Los niños lo interrumpen y le dice que se ha perdido el balón. Bruno es ahora quien nos relata qué ocurrió aquella tarde. Reconociendo a Gianfranco, el más pequeño, recomiendo a Gianfranco, el más pequeño, que no se mueva de donde está, y para entretenerlo le doy un periódico. Luego, con los demás, empiezo a hurgar en cada arbusto. Para asegurarme que el más chiquito no se aleje y caiga en algún pozo, lo llamo de vez en cuando. Pero a cierto punto ya no me responde. Así que me apresuro a ver qué pasa y descubro al niño a la izquierda de la entrada de una cueva, de rodillas y con las manos juntas. Hablaba con alguien al quien yo no veía, pero que parecía estar delante de él. Bella señora, bella señora. Llamó a su hija Isola, que tenía un ramo de flores en la mano.
y a Carlo. Los tres nos acercamos a Gianfranco. ¿Ven algo?, digo yo. Nada, responden los chicos, pero de pronto Isola dobla las rodillas, une sus manos y señalando un punto en la cueva exclama: «Bella señora». Pienso que es una broma de los chicos. También pienso que la cueva está embrujada. Entonces le digo a Carlo, que está cerca de mí: «¿Y tú? ¿No te arrodillas?». «Dale, déjame», me dice. Pero no termina la frase y cae por tierra sobre sus rodillas con las manos en oración y la vista puesta hacia donde miran sus hermanos. Me asusto, trato de sacudirlos, a todos ellos allí arrodillados, pero parecen de piedra. Los observo mejor, se han vuelto muy blancos, casi transparentes, sus pupilas están dilatadas. «Señor, sálvanos», murmuro espontáneamente. Apenas lo digo y me parece sentir dos manos que me empujan hacia atrás y luego me quitan un velo de los ojos. En ese momento, la cueva que está frente a mí desaparece. Me siento liviano, casi disuelto de la carne y envuelto por una luz eterna, en medio de la cual veo la figura de una joven mujer paradisíaca, que no puedo describir. Solo puedo decir que el rostro de tipo oriental y color oliváceo era hermoso, de una belleza digna. La mujer tenía el pelo negro recogido en la cabeza, visible tanto como podía permitirlo el manto que desde la cabeza le descendía hasta los pies. El manto era del color de la hierba de los prados en primavera. El vestido, en cambio, era blanco, ajustado en la cintura por una faja rosa, cuyas bandas llegaban hasta las rodillas. Los pies descalzos descansaban sobre un bloque de toba. Tendría aproximadamente 1,65 metros de altura. La bella señora tenía un libro gris en su mano derecha. Hay puntos suspensivos que no sé qué significan. Entonces, la bella señora habló con una voz muy dulce y dijo: «Soy aquella que está en la Trinidad Divina. Soy la Virgen de la Revelación. Me persigues, basta ya. Regresa al santo rebaño. Corte celestial en la tierra. Obedece a la iglesia, obedece a la autoridad. Obedece y deja inmediatamente este camino que emprendiste y camina en la iglesia que es la verdad. Y entonces encontrarás paz y salvación. Fuera de la iglesia fundada por mi hijo hay oscuridad, hay perdición. Regresa a la fuente pura del Evangelio, que es el verdadero camino de la fe y de la santificación, que es el camino de la conversión. El juramento de Dios permanece y es inmutable. Los 9 viernes del Sagrado Corazón que hiciste, amorosamente empujado por tu fiel esposa, antes de entrar en el camino de la mentira, te han salvado. Por eso yo decía que estemos atentos, porque ahí estaba el por qué, ¿no? Él muere el día del Sagrado Corazón, esa promesa que hace el Señor, el Sagrado Corazón, ¿verdad? El Sagrado Corazón te ha salvado, te dice la Virgen. Está Bruno impregnado de intensa felicidad, mientras que la cueva, generalmente maloliente, se llena de un dulcísimo perfume. Luego la Virgen mueve su brazo izquierdo y apunta su dedo índice hacia abajo, señalando algo a sus pies. Bruno sigue el gesto con la mirada y ve en el suelo una tela negra. Es una sotana de sacerdote y sobre ella una cruz destrozada. Esta es la señal de que la iglesia sufrirá, será perseguida, despedazada. Esta es la señal de que mis hijos se desvestirán, sea de sus hábitos religiosos. Tú sé fuerte en la fe. La visión celestial no le oculta al vidente que le espera a él días de persecución y pruebas dolorosas,
pero que ella lo defenderá con su protección maternal. Luego Bruno es invitado a orar mucho y a hacer rezar. Orad mucho y recitad el rosario diario por la conversión de los pecadores, los incrédulos y por la unidad de los cristianos. Y le revela el valor del Ave María que se repite en el rosario. Las Aves Marías del rosario que decís con fe y amor son tantas flechas de oro que llegan al corazón de Jesús. Qué hermoso, ¿no? Nosotros decimos, son las rositas que le entregamos a la Virgen. Y ella dice que son flechas de oro que llegan al corazón de Jesús. Y bueno, vemos como ella también acá le revela lo que de los sacerdotes que se van a desvestir, porque, bueno, ellos siempre usaban sotana y muchos hoy lo usan. A la Virgen no le gusta que se saquen la sotana. La Virgen quiere que usen el hábito de los religiosos y también los sacerdotes. Ya en otras apariciones también ella lo ha pedido, lo ha hecho conocer. Así que pasa que nosotros no escuchamos lo que la Virgen nos habla. Ella es la profeta de estos tiempos y viene a anunciarnos y a denunciar, ¿no?, las cosas que están mal, y anunciarlo siempre nos anuncia la esperanza, ¿no? Porque a pesar de que nos viene a decir las cosas, que si no seguimos por el buen camino vienen tiempos difíciles, ¿no? También nos da la esperanza de que el corazón de ella va a triunfar, que Dios tiene la victoria, ¿no? Que no, el mal nunca va a progresar. Le hace una promesa bellísima. Con esta tierra de pecado, la tierra de la gruta se refiere, haré milagros poderosos para la conversión de los incrédulos. Convertiré a los más obstinados, obrando prodigios con esta tierra de pecado. Venid con fe, y seréis sanados en el cuerpo y en el alma espiritual. No pequéis, no vayáis a dormir con el pecado mortal, porque aumentarán las desgracias. Nuestra Señora también le revela a Bruno: mi cuerpo no se corrompió ni pudo corromperse. Mi hijo y los ángeles vinieron a llevarme en el momento del traspaso. Con estas palabras, María se presentaba también como asunta en el cielo en cuerpo y alma, mientras que en Lourdes, en 1858, esa aparición todavía no la dije porque no se las estoy enseñando todavía, no se las estoy mostrando, porque quiero que conozcan estas que seguramente ustedes no, como me decía acá Solange, que no la conocía, entonces quiero que conozcan las apariciones que no son muy conocidas. Y bueno, dice que en 1958 en Lourdes, la señora Bernaldez en la gruta del Masabiel confirmó el dogma de la Inmaculada Concepción, promulgada el 8 de diciembre de 1954 por Pío IX. En la gruta de Trefontaine, en 1947, por medio de Bruno Cornacciola, Nuestra Señora anticipa el dogma de su asunción al cielo, promulgado por Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Como pasó en Lourdes, también acá ella anticipa ese dogma que va a ser proclamado por la Iglesia. Está interesante, ¿verdad? ¿No es cierto que está lindo? Porque hay cosas que eso realmente sucedió. Por eso la Iglesia le da signos de veracidad, ¿no? Como dijimos, ninguna aparición privada es un dogma de fe. Nosotros podemos creer o no. En la Iglesia nos da esa libertad. Pero si los papas creyeron, si los papas estuvieron conforme con esas apariciones, ¿por qué nosotros no vamos a creer, verdad? Y hacerle caso a la Madre, que nos viene a invitar, siempre nos viene a pedir a que no pequemos, que nos convertamos, que volvamos a la Iglesia, que volvamos a los sacramentos.
En la gruta de Trefontal, la Virgen recomendó con claridad y precisión vivir la divina doctrina, vivir el cristianismo, es decir, vivir la verdadera y única religión. Hijos míos, la salvación no está en reunir todas las religiones para hacer un amasijo de herejías y de errores. Los hombres deben vivir según la Iglesia y no la Iglesia vivir según ellos. Los hombres deben persuadirse de la verdad. La doctrina de la Iglesia es de Cristo. No cambiéis la doctrina, sino vuestros corazones para vivir según esa doctrina, para la salvación vuestra y la del prójimo. Este mensaje, esta palabra de la Virgen, creo que es muy actual, ¿verdad? ¿Por qué se quiere cambiar la doctrina? Lo que Jesús vino a darnos, que le dio a la Iglesia por la revelación, por la tradición y por el magisterio, hoy muchos quieren cambiarla, ¿no? No vamos a hablar ahora de eso, pero creo que si estamos un poquito informados de lo que pasa en la Iglesia, seguramente nos vamos a dar cuenta. Cómo nuestra madre ya en aquellos años nos viene a anunciar, a denunciar, porque eso es lo que ella está haciendo, como una profeta. Los profetas denuncian el tiempo donde las cosas no están haciéndose según Dios. Y luego nos anuncian que si cambiamos esa esperanza de que todo va a solucionarse. Cuando era necesario darle al vidente la certeza de que la experiencia que estaba experimentando y que habría afectado tanto su vida no era una alucinación o un engaño de Satanás, le dice: quiero darte una prueba segura de la realidad divina que estás viviendo, para excluir cualquier otra motivación de tu encuentro conmigo, incluida la del enemigo infernal, como muchos querrán que creas. Y esta es la señal. Tendrás que ir por las iglesias y las calles. Por las iglesias al primer sacerdote que encuentres, y en las calles con cada sacerdote con quien te encuentres le dirás: Padre, debo hablarle. Si te responde: Ave María, hijito, ¿qué quieres? Pídele que se detenga, porque es el que yo he elegido. Le manifestarás lo que tu corazón te dirá y le obedecerás. De hecho, te indicará a otro sacerdote con estas palabras: este es el que tiene que ver con tu caso. Continuando, Nuestra Señora lo exhorta a ser prudente, porque la ciencia renegará de Dios. Luego le dicta un mensaje secreto que deberá entregar personalmente a la santidad del Padre, Pastor Supremo de la cristiandad, acompañado por otro sacerdote que lo reconocerá, porque le dirá: Bruno, me siento unido a ti. O sea, la Virgen le va dando esas palabras que va a tener que escuchar Bruno para que se dé cuenta de ese mensaje que la Virgen le da, que es realidad. Luego Nuestra Señora, dice el vidente, me habla de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que sucederá en el futuro, cómo va la Iglesia, cómo va la fe, y que la gente ya no creerá. Muchas cosas que ahora se están haciendo realidad, pero muchas otras tendrán aún que ocurrir. Y la celestial Señora lo consuela. Algunos a quienes les contarás esta visión no te creerán, pero no te dejes deprimir. Al final del encuentro, Nuestra Señora inclina la cabeza y le dice a Bruno: yo soy la que está en la Trinidad Divina. He aquí, antes de irme, te digo estas palabras. Revelación es la palabra de Dios. Esta revelación habla de mí. Por eso di este título, Virgen de la Revelación. Luego da unos pasos, gira y entra en la pared de la cueva. Termina esa gran luz
y se ve a la Virgen alejándose lentamente. Yéndose, toma la dirección hacia la Basílica de San Pedro. Bueno, fíjense que este hombre Bruno estaba totalmente alejado de la iglesia, y más bien estaba decidido en ese momento que se le aparece a los niños, a sus hijos y a él estaba haciendo esa tesis para negar todo lo de la Virgen, ¿verdad? Así que, y cómo cambia, diría, totalmente de dirección. Recuperado del evento místico, el padre con sus 3 hijos, en silencio, toman el camino de regreso a su casa, pero antes se detienen en la iglesia de Trefontaine, donde Bruno aprende de sola a su hija el Ave María que ya no recordaba. Cuando comienza a recitar la oración, se conmueve y experimenta un profundo arrepentimiento. Llora y reza por mucho tiempo. Cuando se va de la iglesia, compra chocolate para sus hijos y les recomienda vivamente que no le cuenten a nadie lo que acaban de vivir. Los niños, sin embargo, llegados a casa, no pueden evitar contarle la historia a la madre. Y si los niños no se pueden callar, ¿verdad? Como hicieron los pastorcitos, no se pueden callar, los pastorcitos de Fátima. La esposa de Bruno reconoce de inmediato el cambio de su marido y siente el maravilloso perfume que emana de él y de sus hijos. Bruno se arrodilla ante su esposa y le pide perdón por todo lo que antes le había hecho sufrir, y Yolanda lo perdona. En los días siguientes, Cornacchiola va en busca de un sacerdote y le hace la pregunta a varios de ellos, pero nadie le responde con las palabras indicadas por la Virgen. Finalmente, por consejo de su esposa, decide acudir al párroco, pero como aquel lo conoce como acérrimo enemigo de la iglesia, no se atreve a ir a él inmediatamente, sino que primero pregunta a otro sacerdote que oficia en la misma iglesia. Este le responde exactamente con las palabras que Bruno esperaba y lo dirige al propio párroco como a la persona más adecuada. Estas cosas de la Virgen de Dios, ¿no? El mismo párroco de la iglesia que iba la mujer. Increíble, ¿no? Bruno y su esposa se confiesan, comulgan y vuelven a formar parte de la comunidad parroquial de la que habían salido hace mucho tiempo. Sí, recordemos que la esposa, a final de tanto y tanto que Bruno la maltrataba y no quería que fuera a la iglesia, ella al final terminó dejando, ¿no? Y ahora vuelven los dos. Se suceden otras apariciones. El 6 de mayo, Cornacchiola regresa a la gruta para agradecer a la Virgen por lo que le ha sido otorgado y nuevamente se le aparece la Madre de Dios, sonriente y maternal. No habla, pero le da a entender cuán grande es su alegría por su conversión. Uno de los sacerdotes de la iglesia de Ognissanti, don Mario Stafoglia, le manifiesta a Bruno el deseo de visitar la cueva. El 23 de mayo van juntos a la gruta. Los dos se arrodillan junto a la piedra donde la Virgen, algo más de un mes antes, había posado sus pies y comienza la recitación del rosario. Bruno responde a las oraciones regularmente, pero de repente deja de hablar. Entonces don Mario quiere mejor ver qué sucede, pero mientras está a punto de hacerlo, recibe una descarga eléctrica que lo bloquea, volviéndolo incapaz de cualquier movimiento. Oye a Bruno murmurar: qué bella es, pero es gris, no es negro. Mas luego don Mario ha regresado, le dice Bruno. Le cuenta que durante la visión la Virgen había puesto sus manos en ambas cabezas y luego se había ido, dejando un perfume intenso. El sacerdote abraza a Bruno y le dice: Bruno, me siento unido a ti. Al escuchar estas palabras, el vidente da un sobresalto y lleno de alegría abraza esta vez a él
esta vez él al sacerdote. Esas palabras pronunciadas por don Mario son la señal que Nuestra Señora le había dado para identificar quién lo acompañará a ir al Papa a entregarle el mensaje. O sea, vieron que lo que dijo la Virgen se fue dando. Bruno solía ir a la gruta y permanecer en oración. Sabía que ese había sido un lugar de pecado, pero esperaba que después de la aparición hubiese dejado de serlo. Ciertas señales encontradas dentro de la cueva son evidencias de su error. Amargado, escribe en una hoja un llamado de corazón. Es la misma Virgen que se lo dicta. No profanen esta gruta con el pecado de impureza. Quien ha sido una criatura infeliz en el mundo del pecado, vuelque sus penas a los pies de la Virgen de la Revelación. Confiese sus pecados y beba de esta fuente de misericordia. María es la dulce madre de todos los pecadores. He aquí lo que hizo por mí pecador. Fui un militante en la fila de Satanás, en la secta protestante adventista. Yo era un enemigo de la Iglesia y de la Virgen. Aquí, el 12 de abril de 1947, estando con mis hijos, se apareció la Virgen de la Revelación, diciéndome que volviera a la Iglesia Católica Apostólica Romana, con las señales y revelaciones que ella misma me manifestó. La infinita misericordia de Dios ha vencido a este enemigo, quien ahora a sus pies pide perdón y piedad. Amén a María, es nuestra dulce madre. Amén a la Iglesia con sus hijos. Ella es el manto que nos cubre en medio del infierno que se desencadena sobre el mundo. Recen mucho y aléjense de los vicios de la carne. Recen. Esto es el mensaje que Bruno va a ir llevando, ¿no? Que la Virgen, como que dice, le fue dictando para que él lo escribiera y lo fuera llevando a todos. Fueron alrededor de 60 las apariciones que la Virgen de la Revelación concedió a Bruno Corneacciola, desde 1947 hasta 2001, e incontables los sueños proféticos de los que fue también agraciado. En una de las apariciones, según relata Saverio Gaeta en su libro Il Vengetis, bueno, no sé pronunciar estas palabras, me van a perdonar, pero bueno, es un libro. Explicitando aún más aquel signo de la cruz destrozada y el hábito talar, o sea, la sotana, por el suelo, le dice: los pastores del rebaño no cumplen con su deber. Demasiado mundo ha entrado en sus almas como para escandalizar al rebaño y desviarlo del camino. Antes de que Rusia se convierta y abandone el camino del ateísmo, se desatará una tremenda y grave persecución. Reza, se puede detenerla. Alejaos de las cosas falsas del mundo, espectáculos vanos, prensa obscena. Satanás está suelto por un periodo de tiempo y encenderá el fuego de protesta entre los hombres. Hijos, sed fuertes, resistid al asalto infernal. Toda la Iglesia sufrirá una tremenda prueba para limpiarla la carnalidad que se ha filtrado en sus ministros. Sacerdotes y fieles serán expuestos a un peligroso cambio en el que el mundo de la perdición se lanzará al asalto a través de todo tipo de medios, falsas ideologías y teologías. Habrá días de dolor y sufrimiento. Desde el oriente, un pueblo fuerte, pero lejos de Dios, lanzará un tremendo ataque y romperá las cosas más santas y sagradas. El mundo entrará en otra guerra, más despiadada que las anteriores. Mayormente será golpeada la roca eterna, sea Roma. La ira de Satanás ya no se detiene. El Espíritu de Dios se retira de la tierra. La Iglesia quedará viuda, quedará a merced del mundo.
La más afectada será la Iglesia de Cristo para limpiarla de la inmundicia que hay en ella. Los sacerdotes serán aplastados y asesinados. He aquí, esta es la explicación, la cruz rota bajo, junto a la sotana del desvestirse exterior sacerdotal. Qué mensaje, ¿no? Y creo que estos mensajes ya en otras apariciones la Virgen lo ha dado. Ella sigue repitiendo y haciéndonos, digamos, llamando la atención, ¿no? Especialmente a los sacerdotes, como lo vemos acá. Este mensaje del 12 de abril de 1947, del cual los anteriores son extractos, fue recibido íntegramente ese día por el vidente, que en gran parte lo transcribió al regresar a su casa ese mismo día. Sin embargo, no todo estaba en su primer texto escrito. Posteriormente lo completó en otras 3 fechas, 21 de febrero de 1948 y en los días de la Asunción de la Santísima Virgen al cielo de los años 1949 y 1958. El mismo Cornacciola relata que tenía la sensación de escuchar una grabación en la que estaban registradas las palabras de la Virgen de aquel primer día. Recién, cuando estuvo todo transcrito, lo entregó al Papa Pío XII y de aquel momento fue a formar parte de los archivos vaticanos, hasta que el periodista y escritor Saverio Gaeta lo trajo a la luz. Bueno, ¿se acuerdan que él tenía que darle este mensaje al Papa? Bueno, él ahí recibió todo el mensaje y en parte, hasta que lo tuvo completo y se lo entregó. Según Bruno, deja constancia en junio de 1948 en uno de sus cuadernos, actualmente en poder de Sacri, y también consultado por Gaeta, donde relata las apariciones, los mensajes y los sueños. La Virgen le dice que Trefontaine es continuación de Fátima. En tal sentido, y sí, porque recordemos que acá en este mensaje habla de Rusia, ¿no? Y del ateísmo, y bueno, y de la guerra. La Virgen le dice que Trefontaine es continuación de Fátima. En tal sentido, se explicaría el hecho de que el 2 de febrero de 1960 le pida a la Santísima Virgen que vuelva a escribir el mensaje del 47, puesto que a los pocos días se conoció la noticia proveniente de fuentes vaticanas que no se daría a conocer el tercer secreto de Fátima. Hay que recordar que 1960 era el año que debería haberse sido anunciado. Sí, la Virgen le había pedido a Sor Lucía que en 1960 debía dar a conocer. En principio antes, pero Lucía dice que parece que en 1960 era el momento más propicio para poder entender ese tercer secreto, la tercera parte del secreto. Y fíjense que acá, ¿no? La Virgen le pide ese mismo año, 2 de febrero de 1960, que vuelva a repetir ese mensaje anterior que acabo yo de leer, que se lo había dado en 1947. Puesto que a los pocos días, bueno, ya lo había leído. El nexo entre Fátima y Trefontaine se puso particularmente de manifiesto el 13 de mayo de 1991, en el 10º aniversario del atentado contra el Papa Juan Pablo II, cuando el Santo Padre fue a Fátima para dar gracias a Nuestra Señora por su protección. En efecto, el Papa le había pedido al cardenal Andreu María de Scour, con quien mantenía estrecha amistad desde los tiempos del seminario, que fuese a la Virgen de la Revelación de Trefontaine y lo hiciese contemporáneamente a la celebración que se desarrollaría en Cova da Iria, en Portugal.
La expectativa era grande en aquellos momentos, porque muchos esperaban que finalmente fuese revelado el tercer secreto. No fue así. Cornacchiola, muy probablemente anticipándose a la revelación que se hizo en el 2000 del secreto, comentó en su diario que para completar el mensaje de Sor Lucía deberá leerse el suyo del 12 de abril de 1947 y los sucesivos que indignamente recibí. Y terminaba escribiendo: grande es la responsabilidad ver y recibir del cielo edictos para el mundo que morirá. Qué bárbaro, ¿no es cierto? ¿Cómo está esto conectado con Fátima? Bueno, Fátima la voy a dejar para lo último, de las últimas que voy a dar de las apariciones marianas. En el mensaje que Bruno debió reescribir en 1970, rescatado el texto gracias a Saverio Gaeta, igual al entregarlo anteriormente al Papa Pío XII, comprendía más revelaciones proféticas y advertencias que el primero dado a conocer en 1947. Entre las advertencias y anuncios son los siguientes. Momentos duros se preparan para vosotros. Acercaos al corazón de mi Hijo Jesús. Consagraos al corazón de una madre que sangra, en sentido místico, continuamente por vosotros. Alabad a Dios que está entre vosotros. Alejaos de las cosas falsas del mundo, de los vanos espectáculos, de la prensa de obscenidad, de los amuletos de todo tipo, falsedades y otros males, vanidad y espiritismo. Son cosas que el demonio utiliza para la persecución de las criaturas de Dios. Las potencias maléficas operan en vuestros corazones y Satanás está desatado por la promesa divina, por un periodo de tiempo. Encenderá entre los hombres el fuego de la protesta para la santificación de los santos. Hijos, sed fuertes, resistid el asalto infernal, no temáis, yo estaré con vosotros, con mi corazón de madre, para infundir valor al vuestro y sanar vuestras penas y vuestras tremendas heridas, que vendrán en el tiempo establecido por los planes de la economía divina. Toda la iglesia sufrirá una tremenda prueba para sanar la carnalidad que se infiltró entre los ministros, especialmente entre las órdenes de la pobreza, prueba moral, prueba espiritual. Para el tiempo indicado en los libros del cielo, sacerdotes y fieles estarán expuestos a un peligroso cambio en el que el mundo de la perdición se lanzará al asalto a través de todo tipo de medios, falsas ideologías y teologías. Y estas falsas ideologías, hoy las estamos viviendo, ¿verdad? Hoy estamos viviendo esas cosas. Y también las falsas teologías. Hay teólogos que, bueno, no están enseñando la sana doctrina. Serán tiempos terribles para todos. La fe y la caridad permanecerán intactos si os atenéis a lo que yo os digo. Son momentos de prueba para todos vosotros. Estad firmes en la roca eterna del Dios vivo. Yo os mostraré el sendero, del que sale victorioso el santo para el reino divino, que se establecerá en la tierra en el día de la victoria. Amor, amor y amor, cuando les será permitido hacerlo. Tened unido al temor, amor y fe. Bueno, ahora ella, después de darnos todos esos vaticinios, que son bastante fuertes, nos da el remedio y nos da la esperanza, ¿no? Tened unido el temor. Al temor, amor y fe. Amor y fe. Todo para hacer resplandecer a los santos como astros en el cielo. Rezad mucho, y os serán aligerados la persecución y el dolor. Habrá días
de dolor y de lutos. Desde el oriente un pueblo fuerte, pero lejos de Dios, lanzará un tremendo ataque y romperá las cosas más santas y sagradas. El mundo entrará en otra guerra más despiadada que las anteriores. Mayormente será golpeada la roca eterna, o sea, Roma. La ira de Satanás ya no se detiene. El Espíritu de Dios se retira de la tierra. La iglesia será dejada viuda. He aquí la tela talar fúnebre. Será dejada a merced del mundo. La oscuridad de la conciencia, el mal que aumenta, testimoniarán el momento que llegó de la catástrofe final. Se desencadena la ira en toda la tierra. La libertad satánica permitida hará estragos en todas partes. Momentos de desánimo y extravío estará sobre vosotros. Uníos en el amor de Dios. Veréis hombres conducidos por Satanás a hacer una liga unitaria para combatir toda forma religiosa. La más afectada será la Iglesia de Cristo, para limpiarla de la inmundicia que hoy hay en ella. Comercio usurero y política contra Roma. Al final, muchos se convertirán por las muchas oraciones y por el retorno al amor de todos y por potentes manifestaciones divinas. Luego el Cordero mostrará su victoria eterna con las potencias divinas. Destruirá el mal con el bien, la carne con el espíritu, el odio con el amor. La santidad del Padre, o sea, del Papa, reinante en el trono del amor divino, sufrirá tremendamente por un poco de algo breve, pero ocurrirá bajo su reinado. Otros, no tenemos el nombre del Papa, o sea, acá no lo pone, el nombre de ese Papa. Los sacerdotes, aún estando en la locura infernal, son queridos por mí. Serán aplastados y asesinados. He aquí, esta es la explicación. La cruz rota junto a la sotana del desvestirse exterior sacerdotal. Alude a la visión de la sotana por el suelo junto a la cruz despedazada, que tuvo este vidente Bruno en la primera aparición ahí en la cueva, ¿no? O sea, le explica ahora a la Virgen qué significa eso. Y bueno, hoy vemos cómo los sacerdotes son asesinados, y cómo son perseguidos. Hemos visto y seguimos viendo. Y en este tiempo los sacerdotes muestren ser verdaderamente mis hijos, viviendo en la pureza lejos del mundo. No fuméis, no sean adictos a vicios, sed más rectos, seguid el camino del Calvario. Haceos fuertes, preparados para la batalla de la fe. No seáis perezosos para las cosas de Dios. Veréis tiempos en que los hombres harán mejor la voluntad de la carne que la de Dios. Esos son continuamente arrastrados en el fango y en el abismo de la perdición voluntaria. La justicia de Dios se hará sentir pronto en la tierra. Haced penitencia. Solo los santos que están entre vosotros, en las ermitas y en los conventos y en cada lugar, detienen la ira destructora de la justicia divina. El momento es terrible. En razón de aquel día que viene, las vírgenes y los vírgenes, quien sea que sirva a Dios en espíritu y no según la carne, cargan sobre ellos parte de las plagas que pronto descenderán a la tierra, dejando todavía tiempo a los pecadores para que se arrepientan y pongan toda la vida bajo mi manto para ser salvados. Hay muchas almas que son almas víctimas, ¿no? Que ofrecen sus sacrificios y sus oraciones. Y esas almas están sosteniendo todo esto. Es real, ha habido y hay almas víctimas. Personas que Dios ha llamado para que ofrezcan sus sufrimientos, para
para nosotros, para que podamos aliviar, para que se alivie todo este terrible, todas estas cosas que por culpa de nosotros, por estar alejados de Dios, es lo que nos pasa. No es que Dios nos castiga, ni nada por el estilo. Somos nosotros que al apartarnos de Dios dejamos lugar al enemigo para que él reine en vez de reinar Cristo, ¿verdad? Entonces, hagamos caso a la Virgen y recemos, vivamos siempre muy cerquita de Dios, dejemos las cosas que sabemos que a Dios no le agrada y así podemos ayudar a nuestros hermanos recemos por ellos, porque la Virgen siempre pide que recemos por los pobres pecadores, ¿no? Para que se arrepientan, para que se pongan bajo su manto. En el 15 de agosto de 1958, al mensaje escrito por Bruno en el 47 agregaba lo siguiente. Recordemos que él fue agregando lo que es como que había pedazos que todavía él no había puesto escrito, lo que le había revelado la Virgen, y él fue agregándolo. Habrá un fortísimo terremoto que sacudirá todo el globo terrestre. Os advierto maternalmente, no vayáis por ahí, no vayáis a dormir si estáis en pecado mortal, sino que confesaos y arrepentíos de haberlo cometido, y no lo hagáis más. No pequéis, hijitos míos, no pequéis, porque en un instante seréis llamados al juicio, y en el juicio de Dios es infalible. Sí, hijos míos, el sol se oscurecerá, las estrellas caerán, pero no lo entendáis solo materialmente. Está en la parte interpretativa espiritual, y serán los soles de los soberbios y las estrellas de los orgullosos que caerán como cayó Satanás. El orgullo, la soberbia, esos que siguen esos caminos son los que caerán. El cielo, dice, convalida la aparición y sus mensajes. En el lugar de las apariciones se han dado noticias de muchas conversiones prodigiosas, con retorno a la vida sacramental y curaciones, como también lo demuestran los muchos esvotos que todos pueden ver detrás de la gruta. La tierra de la gruta actualmente es muy apreciada y solicitada. La Santísima Virgen lo había prometido. Con esta tierra de pecado haré milagros poderosos para la conversión de los incrédulos. Muchas curaciones, incluso milagrosas, se han obtenido en contacto con ella. De todo el mundo llegan solicitudes de algunos pedacitos de esta tierra bendecida. Se ha publicado un volumen titulado La Gruta la Tres Fontaines, donde las curaciones más relevantes están expuestas al examen de la crítica científica con un estudio médico riguroso de casos individuales. El autor es Alberto Alinei, antiguo miembro de Verao Médica de Lourdes. El prefacio es del profesor Nicola Pende. Al comienzo del volumen, el autor dice: muchas personas me preguntan, ya sea verbalmente o por carta, si realmente hay curaciones milagrosas en la gruta de Tres Fontaines con esa tierra. Después de 4 años de serenas observaciones y rigurosos controles, puedo decir que han tenido lugar muchas curaciones milagrosas, curaciones que han asombrado a todos los médicos, curaciones que superan lo conocido por la ciencia. El 12 de abril de 1980, exactamente 33 años después de la primera aparición, más de 3.000 personas que se habían reunido cerca de la gruta presenciaron un prodigio solar. Esto se lo había anticipado la Santísima Virgen a Bruno hacia fines de 1979. Para ese día haré un gran portento en el sol, para llamar a los incrédulos a la fe viva. En la tarde del 12 de abril de 1980,
cornacholas que guía el rezo del rosario, intercalando meditaciones, y mientras da su testimonio sobre los acontecimientos de 1947, el sol le ilumina el rostro. Relatará luego: lo veo que está encima de los árboles, brillante y majestuoso como nunca. Después de aproximadamente 1 hora y 20 minutos, noto que no se había movido. Siempre estaba allí, sobre la parte superior de los árboles, frente a mí. A continuación, la descripción se vuelve más acalorada. Veo que el sol se desdobla, permaneciendo fijo en su lugar, el que había visto al principio. El otro sol va sobre la gruta y la ilumina toda, en dirección a la cruz. También esa toda iluminada sin electricidad. Y veo que el sol comienza a girar como un carrusel, avanzando y retrocediendo. Estaba vivo y denso, parecía agua hirviendo, como un horno que funde el acero. Su luz era totalmente fuerte, que me recuerda a la luz que vi dentro de la cueva cuando la Virgen de la Revelación apareció por primera vez sobre una gran piedra de toba. Veía con distinción los 3 colores que emanaban del sol: verde afuera, rosa adentro y en el centro blanco. Todo giraba vertiginosamente. Permanezco en silencioso recogimiento. Luego veo que el sol, desde arriba de la parte superior de los árboles, se une al otro sol que está sobre la gruta. A eso de las 5 de la tarde comienza la misa. Al Padre Nuestro, la misa es momentáneamente interrumpida por una media hora, hasta las 6:20. Todos pueden asistir a la réplica del milagro del sol en Fátima, acontecido el 13 de octubre de 1917. Bueno, esto es un poquito largo. No sé si quieren que continúe o lo dejamos para después. A ver si puedo leer las conclusiones. Es muy largo. Lo voy a resumir en la próxima. Les termino con esta revelación. Lo voy a resumir porque ahora ya se hizo muy tarde. Vamos a dejar. No sé, ¿qué les pareció esta aparición? Muy cercana a nuestro tiempo. Inclusive como involucró a San Juan Pablo II. Bueno, entonces vamos a terminar acá para que no se haga más tarde. Los dejo libres para que mediten en el mensaje de la Virgen. Como yo siempre digo, las cosas extraordinarias del sol y todo eso son secundarias. Lo importante es escuchar a la Virgen, que nos advierte, que nos advierte lo que está pasando, pero también que nos da el remedio, ¿no? El rezo, la penitencia, el volver a Dios. Dice, no irnos a dormir con el pecado mortal, porque no sabemos si nos va a llamar el Señor en ese momento. O sea, vivir siempre en gracia, usando el Santo Rosario con el poder que tiene, y siendo intercesores para otros hermanos que están alejados, que ofrezcamos nuestros sacrificios, nuestros dolores, para que esas personas que se alejaron de Dios vuelvan, para ayudar a los sacerdotes también, como pide la Virgen, porque ellos son los más atacados por el enemigo. El enemigo quiere que cuando atacan a un sacerdote, cuando un sacerdote, digamos, cae en un escándalo, ¿cuántas almas se pierden? Ese sacerdote que ya no puede confesar, ¿cuántas almas se pueden perder por causa de un pecado ¿no? de impureza de los sacerdotes? Ofrezcamos nuestros sacrificios, recemos por los sacerdotes, hagamos penitencia. Bueno, ella, como nos pide la Virgen, volvamos a Dios y a la sana doctrina, no nos alejemos
de los buenos maestros que tenemos acá en este espacio. Tenemos a Nicolás, que siempre nos enseña la sana doctrina de la Iglesia. Tenemos que escuchar y aprender y formarnos para que nadie nos engañe. Acá que se conectó Cris, que nos enseña las Sagradas Escrituras. Entonces, estando muy cerquita de Dios, muy cerquita, acompañada por nuestra Madre Santísima, que siempre nos toma de la mano, como dice ella en este mismo mensaje, nos quiere tomar de la mano y conducirnos, y ayudarnos y protegernos, protegernos. Ella, por más que por ahí escuchamos duros los mensajes que ella nos puede dar, tengamos siempre la mirada de esperanza, porque la Virgen lo que quiere es que nosotros reaccionemos y que abramos los ojos para que no nos dejemos engañar, y que para que con la oración, con los sacramentos, con la sana doctrina, la formación también, nosotros sigamos siempre el camino recto que nos lleva al cielo, a su Hijo Jesús. Bueno, vamos a terminar entonces esta pequeña charla. ¿Qué les pareció? ¿Alguno quiere decir algo? ¿Alguno quiere comentar? O bueno, no sé. Si no, terminamos con una oración. Hasta la próxima, que voy a resumir la última parte de cómo terminó todo. Así empezamos con otra aparición que también se dio en Roma. Me interesa esas porque no las conocemos y porque tienen mensajes que son interesantes. Y también hay otros mensajes, hay otras apariciones que tienen mucha relación también con Fátima, la de Akita, Japón, hay una en África, Quebeco, y bueno, y por supuesto la de Fátima, ¿no? Que es la aparición, digo yo, más que aparición, es antes y después de Fátima. Hola Cris, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te veo. Hola Isabel, bueno, feliz de estar contigo los domingos, disfruto tanto ese amor de la Virgen que tú transmites y de verdad crezco cada día, cada vez que te conectas con ese programa hermoso, hermoso, y estoy segura que todos también crecemos con todo lo que nos ofrece cada domingo sobre la Virgen. Me encanta, yo disfruto mucho, por más que yo conozca de la Virgen, eh, por sus documentales, por lo que uno investiga, cuando uno lo escucha de la voz de alguien que lo vive, uno también lo vive. Ah, bueno, gracias. Sí, la verdad que Disfruto. la quiero, o sea, yo más que, sí, la amo, por supuesto, la quiero a la Virgen, pero la quiero por Jesús, porque ella me lleva siempre a Jesús, y porque Claro, es lo que quiere, ¿viste? claro. Es que el amor de la Virgen es algo inexplicable, es algo que te nace, ella se te aparece, de repente tú no crees, pero llega un día en que sientes el abrazo de una madre y la sientes, la vives, y ese día amaneces queriéndola. La persona cuando tiene la experiencia de la Virgen es algo que te invade y te colma y no te puedes desprender de ese amor. Ay, sí, Entonces, es el amor de madre, es el amor de madre. es el Sí, amor de madre. Que y las personas que de repente no tuvimos la oportunidad de experimentar ese amor de madre, ese amor puro, sincero, porque, por ejemplo, yo vengo de una familia donde mi mamá tenía 6 hijas, es difícil experimentar ese amor a cada una, ¿no? claro. Pero cuando experimentas el amor de la Virgen, lloras porque la tienes, te apropias de ella, sientes ese amor, esa ternura y una calidez, te sientes acompañada y abrazada. Cuando uno dice que te abrace la Virgen, que te ampare bajo su velo,
uno siente ese calor de madre que te protege. Por eso Cristo cuando dijo a Juan, ahí tienes a tu madre, y madre, ahí tienes a tu hijo, no las deja. No es solamente que se las deja Juan, es que es un símbolo de que nos las dejó para toda la humanidad. Entonces es de Cristo, pero también es nuestra. Claro, y es el que conocer ese amor de ella es querer que los demás también. Y es el hecho de que uno, como yo, ¿no? Me gusta darlo a conocer, me gusta que las personas se acerquen a ella para que experimenten ese amor, esa protección de la madre. Uno no Esa puede quedarse calidez, con eso, esa no puede quedarse, calidez, sí. no, uno no puede quedarse para uno, lo tiene que No, dar a no, conocer. Entonces no te queda otra. no. Es un amor que tú se lo quieres decir a todo el mundo. No Es- es un amor propio, no, es que es un amor para ti y para la humanidad. Cuando yo rezo el rosario, digo, madre, madre nuestra, o sea, es mía también, o sea, porque yo me apropio de ese amor de madre también. Entonces, es un amor que lo transmite para que la gente sepa, es mía, pero de todo el mundo. Claro, y ojalá que nosotras así con este amor que le tenemos, esa experiencia de amor de la madre, seamos ese canal para que los demás realmente se acerquen a la Virgen, que tengan mucha confianza, porque ella lo único que quiere es ayudarnos en todo, ¿eh? Y nos viene como toda madre, viste que la madre te dice, no hagas eso porque te va a pasar, y bueno. Entonces, viene a decirnos, mira, esto está pasando, fíjate, yo te quiero que proteger, los quiero proteger a todos, porque ella habla de hijitos, a todos, y especialmente a los que están más en peligro, porque la madre viene a buscar al que está en peligro, al que está, la madre que tiene al nene que sabe que se porta bien está ahí, está tranquila, pero ella está pendiente del que va a hacer esa dañinada que lo puede lastimar. Y así es ella, así es ella. Entonces, por eso ella quiere ser a veces dura, porque cuando nos dice todas esas profecías, ¿no? Que a nosotros nos puede asustar, pero ella siempre nos da el remedio, no nos dice, va a pasar todo esto y no hay nada que hacer, no, ella nos da el remedio y nos da la esperanza. ¿Eh? Y el remedio especialmente es el rosario, Claro, y la oración y también el sacrificio, el poder unir, porque bueno, es el mensaje de Jesús, ¿no es cierto? Tome su cruz y sígame, no nos pide que saltemos en una pata y vivamos como si nada, no, tome su cruz y sígame, ¿no? Para claro. que, y ella también dice lo mismo, o sea, el sacrificio o la penitencia es lo que atrae para nosotros la bendición de Dios y al mundo, porque ella lo que quiere es que nosotros recemos por los otros. ¿Eh? Porque si nosotros ya sabemos que la amamos y rezamos por ella, con ella y para ella, ya ella sabe que somos de ella, pero ella Claro, quiere que los que no son de ella vayan. Entonces tenemos que ser esos instrumentos hay que hacer oración por de los que no intercesión. creen, no la conocen, no viven esa experiencia de hijo. Oramos por ellos. Oramos para ellos para que tengan esa experiencia de hijo, de sentirse querido, amado por ella, protegido, cálido, tierno. Hacemos oración por esas personas que todavía no sienten eso, pero esa es nuestra labor. Claro, Esa porque a es veces, por más que nosotros hablemos y hablemos y hablemos, ¿no? Por ahí las personas, ¿no? Esa persona que está endurecida, ¿no? Si no es por una gracia de ella, como le pasó a este que estaba yo relatando, a Bruno, ¿no? Que también estaba en contra de la Virgen, en contra de la iglesia, quería matar al Papa, un desastre era. Sin embargo, la Virgen se le apareció a él. O sea, vos viste lo que es. O sea,
se le apareció a él, como se le aparece a los niños y los más inocentes, los de corazón puro, se le apareció a este pecador, a este que estaba en contra. Totalmente. Y lo lindo es que la esposa le había hecho, vos no entraste al principio, ¿verdad? No, entré después, llegué después, entonces me incorporé enseguida, sí. La esposa de este hombre, romano, sí, italiano, de Roma, le había obligado a hacer los 9 primeros viernes. Y después cuenta que también murió la fiesta del Sagrado Corazón. Y eso, y la Virgen dice, eso te salvó. O sea, la promesa que hace también el Sagrado Corazón de Jesús, de que los pecadores se van a convertir y que va a estar. Y así, la Virgen nos reafirma también otra devoción, que no solamente es a ella, al corazón de Inmaculado, sino al Sagrado Corazón. Sí, Así que es otra cosa que también deberíamos conocer un poquito más, la devoción del Sagrado Corazón, y consagrarnos a Él, y dejar que sus promesas se cumplan en nosotros. Y bueno, así es. como se le cumplió a Bruno. Y así lo utilizó la Virgen también para ayudar a la conversión, porque eso es lo que pasa en esa gruta ahí de las 3 fuentes, de donde San Pablo fue muerto, que le cortaron la cabeza, y dicen que, o sea, golpeó 3 veces, y en las 3 veces brotó agua, y hay 3 fuentes, la tradición que se cuenta de eso. Y en ese lugar había una cueva que se utilizaba como la cueva de Lourdes, ¿no? Se utilizaba había fetos abortados, se metían la gente a hacer cosas impuras, y la Virgen, y sin embargo la Virgen se apareció ahí, porque ella quiere llamar a esos, a los pecadores, a los que están descarriados, eso quiere que vuelvan. Bueno, entonces vamos a pedir a la Virgen entonces por estos hermanos nuestros para que ella Amén, así es, pueda... que la conozcan, que sientan su presencia y su amor, que vamos a rogar para que las personas sientan la calidez de ese manto que protege, de esa ternura que protege de madre. Y cada día estamos con ella no nos abandona, está con sus hijos siempre. Está. Bueno, yo te quiero agradecer, Isabel, por tu tiempo. Te puse, mientras iba haciendo la comida, haciendo cosas, lo iba escuchando atentamente. Y nada, creo que en estos tiempos en el que está, yo digo, todo patas para arriba, que está socialmente, crisis económica, nerviosismo, violencia por todos lados, escuchar el mensaje de la Virgen y decir, bueno, si pasó en aquella época y hubo apariciones y demás, también estar atento a las señales en la actualidad, ¿no? Claro. Uno de los motivos que empecé ahora, bueno, ya sea el grupo así con ustedes y conectarme y demás, es ¿cómo te puedo decir? El nerviosismo que me genera la situación actual. Y que la Virgen, bueno, cubra, ¿viste? Cuando uno dice, bueno, cubrime con tu manto y protegeme, ¿viste? Y uno se vuelve chiquitito de vuelta, pese a todas las responsabilidades y demás. Así que bueno, nada, yo te agradezco tu tiempo y todo la clase que hiciste. Sí, y tener fe porque ella está en los más minúsculos detalles. Ella te va a ayudar hasta en los más mínimos detalles, porque a veces creemos que tenemos que tener un milagro grande, ¿no? Milagros, como que muchas veces lo digo, ¿no? Estoy en la parada del colectivo y se está haciendo de tarde, y yo le digo, vale,
que venga pronto el colectivo, que no me quiero quedar acá en la parada. Y es así como al ratito aparece el colectivo. O sea, en esos detalles que la madre quiere cuidarnos. Si estamos muy cerquita de ella, la amamos y la amamos a su hijo, y como dice ella, ¿no? También estamos en gracia, o hacemos lo posible por estar en gracia, por amar a Jesús, por estar en la iglesia de su hijo. Nosotros vamos a contar siempre con esas pequeñas ayudas de la madre. Y a los que no, como pasó con este hombre, ¿no? También, porque la madre está continuamente llamando, continuamente buscando a sus hijos descarriados, a sus hijos para cuidarlos, para protegerlos de toda esta maldad, ¿no? Porque la maldad ya sabemos quién es el malo, porque la persona en sí no es mala, porque Dios la creó buena, es el malo que lo arrastra, lo arrastra. Y en una cultura, como decía, en tanto que nosotros nos rodea mucha violencia y muchas cosas malas, ¿no? A veces uno se deja arrastrar por la maldad, ¿no? Entonces, ella quiere que nosotros mantengamos en el bien, que no hagamos caso y que ayudemos a esas personas para que encuentren ese camino derecho, ¿no? Que quiere Jesús. Y seguramente, si nosotros le hacemos caso a ella, que no nos pide, o sea, nos pide lo que nos pide siempre, la oración y la conversión. Y si estamos en pecado mortal, y a confesarnos. Y si estamos olvidados un poquito, que no vamos a la iglesia a recibir los sacramentos, si no estamos en la oración, que no rezamos, que no leemos la palabra, bueno, ella lo que quiere que nosotros nos ayuda con su mensaje, con su palabra y con su presencia, ¿no? A que volvamos, a que empecemos a caminar diferente, que ella nos va a ayudar, que a veces nos va a costar porque es una cruz, pero esa cruz la llevamos con Jesús, lo seguimos a Jesús con nuestra cruz y Él nos ayuda a salir de a poquito, nos va dando luz, el Espíritu nos va dando esa fortaleza para renunciar, para sacarnos, como dice muchas veces Nicolás, la tierra que se juntó en nuestro corazón, y ella quiere eso, nada más, que llevarnos a Jesús para que nos sane, para que nos libere y para que nos vuelva a que seamos felices, porque eso es lo que quiere Dios. Él quiere nuestra felicidad. Bueno, entonces vamos a terminar con una Ave María y dándole gracias a la Virgen por venir a esta tierra tantas veces para hablarnos, para darnos su mensaje de salvación, de amor y de misericordia de Dios y de camino recto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Notemos que el Ave María no pide por los pecadores, ruega por nosotros pecadores, porque a veces creemos que está bien, nosotros pedimos sanación, pedimos liberación, pedimos providencia, muchas cosas, pero lo más importante es el salvar el alma, porque esas son cosas de esta tierra que pasan, pero el alma, por eso quiere que ruega por nosotros pecadores, para vivir en gracia de Dios. Y ella tanto que le decimos todo 55 veces el rosario,
ella lo va a hacer. Y ahora y en la hora de nuestra muerte, y si alguna seguramente tendrá testimonio de que a la hora de la muerte María está presente, María está presente, no lo dudemos nunca. Ahora y en la hora de nuestra muerte, ruega por nosotros, Madre Santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, chao, hasta la próxima. Hasta el próximo rosario. Chao. Chao, gracias Isabel. Buenas noches a todas.